Ciesa. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. De parte pues del equipo de mercadeo de Ciesa, les agradecemos a toda su asistencia. Para nosotros es muy valiosa pues la participación de todos ustedes en estos espacios. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado Juan Carlos Rodríguez Rivas, ingeniero agrícola, gerente de consultoría empresarial y plataforma tecnológica SaaS, el cual nos va a hablar un poco de gestión de báscula para entrada, análisis de laboratorio y salida de materia prima y producto terminado, identificación y seguimiento de unidades producidas, almacenadas, averiadas y despachadas, seguimiento y control en identificación, medición y preparación de mezclas e ingredientes. No siendo más, le doy la bienvenida a Juan Carlos Rodríguez Rivas. Bueno, muy buenas, ¿cómo les va? Buenos días a todos, ¿me están escuchando? ¿Estamos bien? Listo. Quisiera saber si están viendo la pantalla de la presentación, por favor. Sí. Ok. Bueno, la presentación tiene 3 partes. Voy a conversarles en general sobre la suite de Ciesa Check Scale. Ciesa Check Scale y 3 o 4 verticales que se pueden atender con esta solución. Pero vamos a hacer énfasis en la báscula. Pues por el tiempo siempre es un poco restringido para no extendernos sobre las otras funcionalidades de Ciesa Check Scale. Bien. Entonces, lo primero que tengo por contarles es que Ciesa Check Scale es una de las ventajas competitivas del ERP de Ciesa. Básicamente es un sistema de control de báscula para entrada y salida de materias primas, un sistema de control y de registro de producción y consumo en producción, que pueden ser enviados a la manufactura del ERP de Ciesa, y un registro de despacho y de producción al final de las líneas de producción. Entonces, se mueve dentro de sectores agrícolas, laboratorios, salud, belleza, construcción, o sea, son infinidad las posibilidades de sectores en los que Ciesa Scale aplica. Bien, la idea es registrar lo que ocurre, verificar que esté de acuerdo con las órdenes de compra, las órdenes de producción y automatizar las transacciones o una gran cantidad de transacciones. Además, apoyar los registros de calidad directamente en la operación. Automatizar el registro de lo consumido en las órdenes de producción, que es el caso de check, y verificar que los productos despachados correspondan a las cantidades facturadas. Ahí lo que hacemos es apoyar la báscula para que si el peso teórico de un despacho es X, pues lo que esté saliendo en el camión de forma neta, controlando el peso de entrada y salida, sea al menos muy cercano o similar. En la báscula entonces haríamos como una confirmación del peso de salida. Bien, lo que hablamos ahorita, las entradas, materias primas e insumos, el control de consumo y registro de producción y los despachos de producto terminado. O sea que si esa Check Scale puede apoyar cualquiera de estos subprocesos. Y en los 3 tiene interacción directa con el ERP. En el caso de las entradas de materia prima, vamos a hacer énfasis hoy en Scale, que es este. En el caso de los consumos, ahorita les explicamos en qué consiste. Y en el caso de los despachos de producto terminado. Estos subprocesos son claves en la producción, ¿no? Y aquí lo que estamos apoyando en términos generales es el concepto de trazabilidad. La trazabilidad es como el espíritu del módulo, es lo que motiva las funciones, digámoslo así. Todas están orientadas a conocer los participantes en el proceso, el conductor, la transportadora, el vehículo, el proveedor, el producto, la báscula, todos esos elementos, la idea es poderlos trazar, fechas y horas en que ocurren los eventos,
personas que autorizan o no autorizan. Y a partir de eso se generan unos documentos hacia el ERP de forma automatizada, que en el caso de la báscula pueden llegar a ser miles y miles al mes. Si tenemos gestiones de báscula con, por decir algo pequeño, 30 pesajes al día, que es una báscula realmente que trabaja suave, por decirlo de alguna forma, pues en una sola entrada podríamos tener transacciones de entrada hacia el ERP, transacciones de afectaciones por laboratorio hacia el ERP. Entonces podemos tener fletes hacia el ERP, podríamos tener transacciones de descarga hacia el ERP. O sea, 4 o 5 transacciones en un solo camión. Vamos sumando 30 por 3, 100, me da 100, por 30 me da 3000. Y si son más de 30, lo normal, una báscula puede operar 50, 100, 200 operaciones en el día. Bien. Todos estos procesos logísticos son apoyados por CSA Check Scale. De hecho, hay unas partes previas que no les vamos a explicar hoy, pero que permiten el agendamiento. El agendamiento va a ser otro webinar que aquí con la colaboración de nuestra gente de mercadeo lo vamos a planear, que permite pues planear cuándo viene el vehículo, de parte de qué cliente, de parte de qué proveedor, y qué vehículo es que viene, y qué conductor es que viene, y a qué es que viene, y cuándo es que viene. Todo ese tema de agendamiento lo veremos en una presentación. Las personas interesadas con esa presentación pues pueden preguntar aquí a nuestra gente de mercado para cuándo va a ser o saber que tenemos un interés. Bien, si esa Scale tiene 3 verticales, Check Scale. Scale es exclusivamente la báscula, que es lo que vamos a hacer énfasis hoy. PAX, que les voy a explicar muy livianamente en qué consiste. Y Check, que es el seguimiento y control e identificación de las mezclas. PAX es al final de la línea de producción, como marcamos el producto terminado o las unidades logísticas del producto terminado. Aquí podríamos marcar sacos, marcar cajas o marcar estivas que se encuentren al final de una línea de producción y hacer que eso se convierta en el registro de producción, ya sea enviándolo directamente a los inventarios del ERP o enviándolo al módulo de manufactura para que haga los consumos necesarios de los componentes y pueda hacer la transformación. O sea que estos no los vamos a ver al detalle, pero hacen parte de la solución. Veamos lo que es PAX un poquito más al detalle. En PAX, por ejemplo, se marcan sacos, es una posibilidad, pero podríamos marcar cajas nuevamente o marcar estivas. La idea es que al final de la línea de producción se haga una marcación y se haga una trazabilidad. La información que va al final de una línea de producción debería contener el producto, el lote y a través del lote las calidades físico-químicas o las que se requiera dependiendo del negocio, porque si hablamos de alimentos, pues son unas necesidades de calidad, y si hablamos de materias primas o componentes que se van a vender, se requiere otros tipos de análisis. En cualquier caso, la idea es que al marcar el producto al final de la línea obtengamos la trazabilidad y podamos conocer las características del producto donde esté. Bien. ¿Cómo funciona PAX? Primero, pues se reciben los empaques que van a usarse o las cajas, ¿no? Podrían marcarse a la salida o podrían usarse dispositivos para marcar la caja directamente en la línea, o podría una persona estar terminando de hacer el estibamiento, ya sea manual o por robot, y al final estar colocando una etiqueta en la que esté toda la información de lo que contiene la estiba. ¿Sí? Para eso, primero aquí en el almacén se podrían premarcar los sacos o premarcar las cajas. Eso es una posibilidad. El sistema genera las etiquetas que van a marcar aquí. Luego viene el empacado y aquí hacemos el registro del momento en que se llena o del momento en que queda producido, que es como el tema esencial. Y acá tenemos ya en la bodega de despacho registrando lo que estamos despachando. Entonces, dependiendo de los volúmenes a despachar, por ejemplo, si son estivas, podríamos tener en la zona de despacho o en la zona de cargue, podemos tener una PA y estar registrando lo que se está despachando haciendo las lecturas. Bien.
Estas son las tres áreas en las que se impactan por packs. Básicamente, esta es una explicación muy sencilla de, por ejemplo, en sacos, ¿qué ocurre? Lo primero es que llegan los empaques vacíos, luego genera el sistema unas etiquetas para marcarlos. Luego de esto vamos a aplicar las etiquetas en los sacos, ahora que se ven los sacos marcados, ¿sí? Registramos los paquetes de sacos y son enviados al área de envase para que sean llenados. Entonces esto sirve para alimentos concentrados, para alimentos que vienen desde el sector agrícola y van a ser distribuidos directamente para despacho. Acá están las tolvas de llenado y hacemos los registros de producción o se hacen registros individuales también. Estos registros van quedando en línea la producción y luego aquí podemos despachar, podemos poner algún sistema automatizado para leer lo que se está subiendo al camión, ¿sí? Lo que se está llevando. Esas son las posibilidades. También el almacenamiento y la ubicación. Podemos apoyar en los sistemas de WMS entregándoles la información del sitio donde están quedando. Bien. Esta es la forma como se ve el sistema instalado, por ejemplo, en una tolva de llenado, que podría ser de arroz, de maíz, de concentrado, de insumos agrícolas, de fertilizantes. En este caso es de azúcar. Vemos entonces que hay una tolva, que los sacos vienen premarcados con una etiqueta y que hay un lector que el lector está tomando la información del saco que está siendo llenado. En este momento, el saco está siendo registrado. Si esa etiqueta no fuera la correcta, no estuviera dentro de nuestros lotes de producción del día, si ya hubiera sido usada y otros conceptos, el sistema detendría esta producción o por lo menos no nos permitiría envasarlo. Tendríamos un enclave aquí un enclavamiento, perdón, con la tolva. Bien, este es un concepto muy interesante porque nos permite en un dashboard estar viendo la producción en línea. Eso es un tema muy interesante. Bien. Se han marcado más de 200 millones de sacos de azúcar de estos 15 años con este sistema. También se han marcado cajas o bolsas, bueno, infinidad de situaciones y importantísimo, el registro de producción está pasando directamente al ERP a través de los web services. Así que la gente de comercial va a tener la posibilidad de acceder a la información del inventario disponible en todo momento. Y la gente de producción no va a tener que hacer sus reportes de producción a mano, ni llevar registros en papeles de cuánto está produciendo, porque el sistema lo está haciendo de forma automática. Bien. Ahora hablemos del sistema Check. Estos son abrebocas de los dos sistemas Pack y Check y luego pasamos a Scale para mirarlo al detalle. En el sistema Check lo que ocurre es que existe una fórmula de producción, un formulado sencillo. Por ejemplo, vamos a producir un detergente, ¿sí? Un detergente. Ese detergente puede tener 6, 7, 8, 10 componentes. Es algo para, si es un detergente, pues es para ropa y tiene ciertas restricciones. Pero si supongamos que sea un champú o un jabón que ya es para human care, que requiere unas precauciones mayores, las normatividades exigen, por ejemplo, que reportemos la trazabilidad de cada uno de los ingredientes. Entonces, no solamente tenemos que decir cuándo se produjo el champú ni de qué lote son, sino, bueno, si lleva el componente A, el B, el C, el D, cada uno de ellos tiene un proveedor, materia prima, proveedor, tiene una fecha de vencimiento y tiene un lote. Entonces se hace muy engorroso cumplir con este esquema. Eso además de que debo a la planta o a la área de piso suministrarle la fórmula que se va a consumir. Es decir, yo digo,
Va a ser 5 toneladas, son 3 toneladas de agua, 1 tonelada de soda cáustica, 1 tonelada de qué, 2 kilos de sal, bueno, todos los ingredientes que necesito. Esa fórmula debe trasladarse al piso de forma que tengamos certeza de lo que se va a mezclar y que nos va a producir finalmente el champú, por ejemplo, del que estamos hablando. Champú para cuidar el cabello humano. Esta situación hace entonces que Check permita el registro de las fórmulas de producción, y uno de los pasos en la producción es el alistamiento de los componentes o el pesaje. En términos de manufactura, eso se llama dispensado. Hay que dispensar los componentes y sus partes. Bien, entonces ese dispensado es lo que se llama prepesar los ingredientes. Luego de prepesarlos hay que marquillarlos porque el pesaje se hace en un área y luego se llevan los componentes pesados a otra, donde seguramente en un mixer o en una tolva mezcladora o en una piscina donde va a haber un mezclado, se van a añadir los ingredientes, que es el paso que sigue. Este asunto de marquillar los elementos se convierte para medicamentos, por ejemplo, en una de las exigencias de INVIMA. Y en general, para lo que es alimentos, perfectamente esto aplica. Se necesita saber que efectivamente estoy echando el componente que alisté para producir las 5 toneladas de champú que dijimos. Bien, aquí tenemos facilitar los procedimientos de fabricación y registrar el momento en el que estamos adicionando los componentes. Estos procedimientos de fabricación implican que yo, para hacer este pesaje, fui a la bodega y hice un picking. Entonces, si necesito solo 2 kilos de sodio, por ejemplo, pues yo tengo que ir de pronto a un saco que tiene 50 y retirarle solo 2. Ese es a lo que se refiere los procedimientos de fabricación. Luego registrar los componentes, y eso se puede hacer con una PDA, leyendo el mixer en el que lo estoy adicionando y leyendo los componentes cada vez que los adiciono. Entonces el sistema va a saber quién lo hizo, en cuál de los recipientes de mezcla lo hizo y que efectivamente adicionó el ingrediente correcto. Este es un mundo muy interesante, el de Check. Aplica para absolutamente todo lo que es laboratorios, todo lo que es cuidado y belleza, ¿sí? Lo que es alimento animal y lo que es alimento humano, inclusive. Bien, este es el tema de mezclas. Y ahí pues tenemos la trazabilidad de los componentes, de las personas, de todos los que intervienen en la fabricación. Aquí vamos a ver más o menos cómo funciona el sistema. Aquí tenemos un componente que se trajo y aquí vamos a ver un dispositivo que se llama un kiosco de dispensado. Esta persona lo que va a hacer es observar qué necesita para esa fórmula, uno de los ingredientes, adicionarle una báscula, y esa báscula está conectada directamente con el sistema y va garantizando que el peso que propusimos sea el mismo. Observemos un momentico, yo les voy contando. Entonces aquí va a adicionar peso. Y acá entonces dice que eran 2 kilogramos, ya pesó un poco, se encendió verde porque quedó ok. Y genera una etiqueta para que marquemos el elemento que se pesó. ¿Ok? Esto es el dispensado, pero como les dije es el alistamiento, la fórmula, el dispensado, la adición y el registro de producción. Porque al final eso nos va a dar, todos entendemos o hemos sabido que por la ley de entropía pues no vamos a obtener los resultados ideales de la fabricación. Preparábamos 5 toneladas, pero nos va a dar 4,80 y pico, 4,9. Esa cantidad producida sale directamente desde esa check scale hacia el ERP como cantidad producida. Y además va a ser el descuento de todos los pesos de cada uno de los 10 ingredientes que dijimos que tenía el champú. Bien. Se han manejado más de 7,000 órdenes de producción. Este sistema se encuentra
en compañías importantes como Johnson Johnson o como Unilever, por ejemplo, y estamos listos para apoyar a nuestras compañías nacionales y multilatinas sobre lo que necesiten para manejar los registros de producción con CS Scale. Bien, ahora hablando de Scale, vemos que podemos registrar la calidad, automatizar labores y reducir tiempos y errores, sobre todo información en línea, porque cuando tenemos producciones 7x24, por ejemplo, dejar información para registrar al día siguiente o eso va atrasando nuestros datos reales en el ERP. Esa es una de las situaciones que se quieren resolver con esa Check Scale. ¿Listo? Bien, eso es el concepto general de esa Check Scale y los dos módulos en los que no vamos a hacer detalle. Ahorita vamos a profundizar, entonces si me permiten voy a cambiar la presentación y vamos a profundizar lo que es realmente solo báscula. Por favor, me informa si ven la presentación. Voy aquí a reducirla. Y vamos a mirar solo báscula. Sí, estamos mirando. Sí, estamos viendo. Sí, se está viendo. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar solamente de Scale, o sea, la báscula que propone el ERP de Ciesa. ¿Sí? El control de báscula. Para hablar de la báscula, pues tenemos que comprender que en la industria y en la agroindustria fundamentalmente, que digamos son los mayores usuarios de básculas a las que le aplica el sistema, porque también tenemos los temas de logística y distribución, obviamente, donde hay básculas. Pero en básculas camioneras, donde se maneja granel sobre todo, las compañías mueven sus activos a través de la báscula. Entonces es muy común escuchar, en esta compañía todo se pesa. Y es claro que es una instrucción necesaria porque los activos de la compañía pasan por la báscula. Sin embargo, las básculas proveen algunos sistemas no integrados con el ERP en el que pues sí pesa y sí puede escribirse quién era el conductor y más o menos a qué venía, pero hay una cantidad de información que está ocurriendo en la báscula que se necesita conocer. Así que lo que hace el sistema es extender el ERP hasta la báscula. Para poder, ahorita vamos a mirar cómo y a través de qué documentos, automatizar lo que ocurre en una báscula camionera. Bien. Scale en particular tiene dos ediciones. Una para la parte agro y otra para la parte industria. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. En la parte agro vamos a recibir materias primas directamente del agricultor. Entonces, en ese orden de ideas, y hablando de nuestros agricultores normales y comunes, pues es bastante complicado generarles órdenes de compra. Lo que ocurre normalmente en el agro es que hay unos acuerdos o unos contratos. Entonces, ahorita yo con mucho gusto les voy a mostrar cómo se ve lo de los contratos. En cambio, en industria, yo puedo perfectamente poner una orden de compra de 100 toneladas de carbón que me van a llegar aquí en 20 volquetas de 5 toneladas, por ejemplo. ¿Sí? Pero tengo órdenes de compra. ¿Por qué es tan importante esto del acuerdo o las órdenes de compra? El acuerdo o el contrato sí reemplaza la orden de compra. Lo que ocurre es que en la negociación con los agricultores hay una serie de variables que se deben tener en cuenta para poder hacer un recibo correcto de las materias primas agrícolas. En el caso de industria, los estándares son distintos y la orden de compra que hago en el ERP es capaz
de recibir esas materias primas o esos componentes para la producción sin mayores problemas. En el tema agro, por ejemplo, para hablar de arroz, ahorita vamos a hacer un mix entre arroz y aceite de palma, pero aplica para maíz, para soya, para otros productos, que ya lo vamos a mirar. En el caso agro, pues se necesita tener un acuerdo de precios con el agricultor. Muchas compañías arroceras, por ejemplo, envían sus agrónomos o sus técnicos agrícolas a campo a darle una mirada a la plantación, al lote, y negocian con el agricultor un valor del kilo de arroz paddy, que es lo que se compra. Y entonces ese acuerdo debería estar listo en la báscula esperando lo que nos llegue de ese agricultor con esos valores. Esa es una de las situaciones. En el caso de otras industrias, por ejemplo, de la de palma, tenemos en las extractoras de aceite unas capacidades. Estas capacidades de producción implican que nosotros o la compañía debe prever que tengamos un suministro permanente y acorde con las capacidades de producción del fruto de palma, que es el elemento la materia prima que consumimos. Y para eso, entonces, debo hacer unos contratos. Y digo al agricultor, mire, en enero quedemos en tantas toneladas, en febrero, en marzo, y hacer acompasar eso con lo que es la cosecha o los picos de producción, porque no puede ser que en un mes esté yo seco, digamos, sin materias primas, y en otro esté teniendo que devolver camiones de materias primas que me están llegando porque la capacidad no me da. Esa planeación es supremamente importante y no necesariamente tengo que ponerme a hacer órdenes de compra en el EDP, sino que hago unos contratos de suministro que son como marco, ¿sí? Esto también lo tenemos para café. En café con las condiciones que solicita el café, que son otros asuntos distintos. Y venimos haciendo verticales por cada tipo de negocio. Algunos aplican para varios, por ejemplo, en el caso de arroz, maíz, soya, es posible con la misma vertical atenderlo. Pero en el caso de café es especial y en el caso de aceite también es especial. También podemos usarlo para leche, por ejemplo, para recibir leche, para tramitar los camiones de leche, para hacer las entradas de la leche a las bodegas y en general para cualquier tipo de materias primas. En el caso de la industria, podemos usarlo para cementeras, trituradoras, para fábricas de asfalto. Bueno, en general, todo lo que sea pesado a granel es susceptible de ser controlado por esa scale. Bien, aquí tenemos pues industrias de alimentos, químicas, farmacéuticas, perdón, cementeras, etcétera. Bien, como les decía, las diferencias fundamentales es que los precios son negociados o acordados con contratos, mientras que en la industria básicamente funcionan a través de órdenes de compra. Estas órdenes de compra pues van a hacer que podamos preparar la llegada del camión, ¿sí? En el caso de la industria, por ejemplo, discúlpenme, acordamos con un proveedor un suministro de una materia prima, ¿sí? Esa materia prima, yo por ejemplo, le pido X cantidad de toneladas y él me puede decir previamente que me va a enviar a Pepito en el camión, que su placa es BBB 333 y que me está mandando 4.8 toneladas de mi materia prima. Ese peso que me está diciendo para check scale se llama peso anunciado. Entonces ya tengo una primera información y además le puedo decir que eso va a ocurrir la próxima semana o en 15 días, el día martes, en la ventana entre 9 y 12 del día. Ese camión que maneja Pepito me va a llegar de parte de mi proveedor A, trayéndome 4.8 toneladas de materia prima. Toda esa planeación previa logística hacia la llegada, luego es registrada cuando me llega, lo enturno al camión, que es uno de los asuntos que también hace el software.
y puedo ordenadamente atenderlo, recibirlo y contra ese peso anunciado comprobar que el peso que estamos obteniendo al descargar el vehículo y obtener el neto sí se parezca o se corresponda con el anunciado y que además esté dentro de lo que fue la orden de compra, que ya tiene un precio y unas condiciones de calidad pactadas. Pero además yo le puedo hacer calidad a esas materias primas y de acuerdos, por ejemplo, uno de los análisis de calidad más típicos es el de humedad. Entonces yo le puedo decir, bueno, yo te recibo carbón hasta con un 20% de humedad, que es mucho, pero te lo recibo. Pero si viene por encima del 20%, yo lo tomo como agua y no te lo va a recibir. Entonces, a pesar de que venían 4.8 toneladas, si venía con exceso de agua y que me di cuenta por el análisis que le hice, pues no le recibo 4.8, le recibo 4.6 o 4.5, dependiendo el excedente sobre el tope que dijimos del análisis. Eso se puede hacer ahí en el momento en que está ocurriendo, si yo soy tan efectivo o eficiente, mejor, de sacar la muestra y dar los resultados de análisis, pero también lo puedo hacer luego. Bien, eso implica que el sistema pueda recibir el producto, hacer la entrada tal como lo recibió por los 4.8 toneladas que dijimos que traía, y luego al día siguiente o a los 2 días que me llegan los resultados de análisis, uno de ellos, el de humedad, está por encima, y entonces el mismo sistema de báscula, al recibir los resultados, va a poder enviar los ajustes al inventario y los ajustes como nota débito a las cuentas del proveedor, con el respaldo del motivo, ¿no? Explicando el motivo por el que eso está ocurriendo. Bien, ahora miremos cómo es este asunto y qué beneficios nos trae. Les ruego el favor, me excusen un segundito, voy a conectar mi portátil que me pidió aquí conexión. Medio minutico, por favor. Bien, listo, continuemos. Entonces, vamos a dar algunos beneficios de Scale, porque además CIESA suministra elementos necesarios, no son bloqueantes, pero son necesarios y algunos pueden llegar a ser deseables en el área de la báscula. Por ejemplo, CIESA Check Scale podemos suministrarle unas lectoras de placas para subir el camión correcto a la báscula. ¿Sí? Entonces, si esa Check Scale está esperando el camión que dijimos, el AAA333, una placa, y la ve, entonces podemos tener también una barda vehicular que autorice que ese sí es el camión que voy a despachar. O mejor, que le diga a la báscula cuál es el camión que voy a pesar. ¿Sí? Eso es uno de los primeros beneficios, la lectura de placas y el control de talanqueras. También podemos instalar unos sensores para garantizar que el vehículo se encuentra correctamente ubicado en la báscula. O entenderíamos que si tiene una llanta por fuera de la báscula, el peso no va a ser el preciso. Va a haber un error, puede ser un error típico en las básculas. Así que estos sensores no me dejarían que tome el peso porque me alertarían de que el vehículo no está correctamente subido en la báscula. Obviamente tomar el peso directamente de la báscula, pero aquí hay varios detalles. Los sistemas de báscula tradicionales, para los que tienen báscula y lo pueden recordar, se conectan a un PC. Entonces hay un PC ahí en el área de báscula y lo conectan la báscula al PC y está entregándonos el peso. Esto nosotros lo estamos obviando mediante el uso de unas tarjetas que convierten ese peso en un dato que está en un web services, es decir, está publicado, para la compañía.
Así que prácticamente yo podría atender la báscula estando en cualquiera de las conexiones de red que tenga la compañía. No tengo que estar ahí en la báscula. Y si el equipo de báscula me falla, pues no se me para la báscula porque lo puedo atender desde otro lado. Este es el asunto de tomar el peso de la báscula. Podemos hacer entradas al almacén desde órdenes de compra, como les conté. Podemos hacer la liquidación de varias entradas en una sola factura de compra, ¿no? Básicamente tenemos la necesidad de recibirle a un proveedor una cantidad pactada. Entonces él podría estarme llevando toda la semana, lunes a viernes, me mandó 10, 12, 15 vehículos con carga y eso está entrando a mi inventario con unos costos que están en la orden de compra o en el acuerdo, dependiendo de, estamos trabajando con acuerdos o con órdenes. Y el sábado, muy típicamente, alguien entra al sistema y hace la liquidación. ¿Qué es la liquidación? Es hacerle una única entrada, un único documento y contarle al proveedor, mire, te recibí sumaron 85.2 toneladas, hemos quedado que a 1.000 pesos, son 85 millones de pesos y te los va a pagar en 8 días la mitad y en 30 días más el resto. Y hacer ese documento de liquidación, hacer los cruces contables de eso y generar ese documento y enviárselo por correo a nuestro proveedor para que nos haga la factura. ¿Sí? O sea, que todas estas entradas quedaron en unas cuentas pendientes de cruzar con un proveedor que todavía no sabíamos qué factura nos iba a dar. ¿Ya? Esta liquidación ayuda muchísimo al orden y a la información correcta y a nuestra información con el proveedor. Bien. El sistema permite el enturnamiento de los vehículos, lo que hablamos ahora. Van llegando y entonces yo puedo tener, por ejemplo, en una báscula, 3 gestiones básicas. Recibo de materias primas, despacho de producto terminado, traslado de producto terminado y un despacho de productos varios, porque mi planta produce basura, desperdicios, o en el caso de agrícolas puede producir, en el caso de arroz, por ejemplo, cisco, o en el caso de fruto de palma, pues afrecho. Es decir, yo tengo que por la báscula pasar varios elementos y eso se convierte para CS Scale en un evento, un tipo de evento. Entonces yo podría tener 10 camiones afuera de mi planta esperando que los atienda, pero 3 vienen a hacer despacho, 2 vienen a traer materias primas y los otros 5 vienen a llevar el cisco que hoy en el día que nos vamos a desocupar de esos desperdicios. Bien, eso es el enturnamiento de vehículos. Se propone que se haga en la portería, es decir, al llegar el conductor, trae sus papeles, se presenta con la persona que tengamos encargada en la portería, que muchas veces es un guardia de seguridad, en muchas ocasiones, y él lo encola, lo enturna allí, en el momento en que llegó y le da un turno. Desde logística o desde la báscula pueden decidir cuál es el que sigue y sin que haya llamadas ni nada, ellos allá se enteran de cuál sigue y pueden anunciarle al vehículo que siga. O también, si es Scale, puede poner un monitor en el área donde están los conductores para que a manera de turnero ellos observen quién es el que sigue. Bien, todo esto para que la logística sea la correcta y no nos vamos a encontrar con que nuestra cola de camiones vaya a bloquear la vía o a hacer algo complicado. Bien. Afectaciones de precio por cantidades recibidas, lo que conversábamos ahora. O sea, si la humedad no es la correcta, entonces te recibo menos cantidad. Y si el poder calórico del carbón no es el mismo, pues no te lo pago a 2.000 pesos, sino a 1.500, a 1.300. Es decir, hay una serie de situaciones que se pactan con el proveedor y que se tienen que ver con el precio y las cantidades recibidas. Bien, entonces aparece otro peso. Habíamos hablado del peso anunciado, recuerdan que nos lo mandó a decir el proveedor, te mando tanto. El peso neto, que es el que la báscula nos da de las diferencias del camión cargado, el vehículo cargado, el vehículo vacío. Y el peso neto de liquidación, que es cuando ya lo afecto por los resultados de laboratorio. ¿Ok? Esas son las situaciones en el caso de recibo, pero en el caso de despacho,
hay un nuevo peso. Yo le despacho a granel, por ejemplo, 35 toneladas de aceite de palma crudo. Lo estoy mandando a una refinadora, por ejemplo, o a un comprador internacional. Cuando él me lo reciba, lo va a pesar y no, espérate, no hay 35, hay 34,6. Entonces, este peso que el cliente me está diciendo que recibió se llama peso aceptado y hace parte de las formulaciones que hay que hacer porque, pues, hay que llegar a un acuerdo con el cliente. Yo de pronto peleo con el transportador porque yo pesé tanto y le llegaste allá con menos peso. Pero en cualquiera de esas situaciones aparecen ajustes o las remisiones o devoluciones o orden o notas crédito y también puede pasar que allá el pesaje que obtuvo el cliente sea mayor al inclusive el que le despaché por asuntos de precisión de la báscula, por situaciones barométricas de altura, porque lo despaché, no sé, a 2000 y pico, no es lo mismo que allá. Bueno, situaciones diversas puede hacer que el peso aceptado sea distinto al peso neto de envío y eso también está contemplado en el sistema. Bien. También podríamos tener, Juan, ya lo mencioné, señora. Sí. tenemos una pregunta de Pedro Alexander Con Ortega. mucho gusto. Nos dice cómo funciona el programa de registro de pesajes si esa funciona a través de acceso remoto. ¿Se maneja a través de otra app local? De otra app local. Bueno, el módulo de CIESA Check Scale se instala de forma independiente. Tenemos clientes con plantas, por ejemplo, el caso de Unión de Arroceros, por mencionar uno de nuestros usuarios más antiguos de Check Scale. Tienen plantas en Agua Azul, en Casanare. Tienen plantas en Nuchía también por el Casanare. Tienen molino en Ibagué, tienen molino en Chaparral. Son 4 plantas al tiempo, todas en una única base de datos, ¿sí? Y tienen instalado el cliente en el PC. No funciona de forma remota porque necesitamos conectarnos con algunos otros dispositivos, ¿ya? O sea que la respuesta es que las bases de datos sí están en la nube, ¿sí? Pero la app está instalada en el PC y se comunica a través de Internet. Sin embargo, no es una app cliente-servidor, ¿sí? Sino que tiene una tecnología híbrida en la que hay servicios que atienden la app y esos servicios son los que se entienden con la base de datos. Esta explicación es un poquito técnica, pero si le entendí la pregunta a Pedro la respuesta es sí hay una instalación local y es justamente porque pues necesito estar en planta para atender algunos dispositivos, como por ejemplo hablamos ahora de la cámara y de los sensores, ¿sí? La báscula no, porque como les conté ahorita la podemos publicar. ¿Está bien la respuesta, Pedro? ¿Tienes alguna contrapregunta a lo que acabo de contar? Me dice, OK, entendido, es un instalador adicional. No tiene ninguna pregunta, que todo súper claro. Gracias. Ok, muy bien. Bien, tenemos entonces, como les conté, la posibilidad de manejar contratos de compra o acuerdos de precios de cosecha y eso que ya lo vamos a mirar un poquito, ¿no? También podemos hacer básculas desatendidas. ¿Qué es una báscula desatendida? Por ejemplo, cuando yo puedo colocar un tag de radiofrecuencia que diga que lo que viene ahí es maíz y un tag de radiofrecuencia que me diga que es el vehículo A y otro tag de radiofrecuencia que me diga que es el proveedor fulano, ¿sí? Y tengo un lector, pues la báscula simplemente lee esas 3 cosas, pesa el camión, lo pesa de regreso y no había nadie atendiendo la báscula. Eso es lo que se llama una báscula desatendida. Requiere una consultoría nuestra, de nuestra parte de ingeniería, para parte electrónicas y de montajes, pero digamos que es muy común o muy interesante, no tanto para el recibo externo, sino para consumos internos. A veces yo puedo recibir, por ejemplo, en piso, estoy hablando de una cementera, por ejemplo, de una trituradora, puedo recibir en piso material y tenerlo ahí en el patio, y después tengo que usar una pala y un camión para ir a echarlo
a echarlo al proceso. Entonces, yo necesito pesar ese camión y no quisiera tener a alguien todo el día ahí registrando que y cuánto pesó y registrando el consumo de esa materia prima. Esas básculas de Satan Díaz también las puede manejar CheckScale. Tenemos el despacho controlando el peso teórico, como les conté, y los resultados de laboratorio. Ahorita van a ver cómo se pueden registrar, ¿no? Lo que es la liquidación de fletes. Esa CheckScale tiene unas tablas de fletes y unas rutas. Entonces yo puedo pactar con los proveedores, ¿sí? Las rutas que van a ser atendidas y los precios por kilo. De esa forma, si yo puedo acordar, por ejemplo, con mi proveedor que yo pago el flete. Entonces, si yo pago el flete, debo tener un acuerdo con el transportador por el precio por kilo. Cuando hago el pesaje, hago la entrada al almacén de la materia prima, como tengo el peso y tengo además el precio unitario del flete y tengo el transportador, de inmediato el sistema manda la orden de servicio como cuenta por pagar al proveedor del transporte, al transportador. Pero además, si lo decido, puedo hacer que ese flete de inmediato se convierta en un sobrecosto del producto recibido. O sea que, sencillo, tengo 3 transacciones en el momento de un solo pesaje. La entrada del camión, la entrada del flete por servicios y el cruce del flete como sobrecosto del producto. Pero además, si eso tuvo alguna transacción de ajuste porque las calidades de laboratorio no dieron, pues va a haber una nota de débito o crédito al proveedor y seguramente va a haber algún ajuste del inventario. O sea que perfectamente en una entrada en la que yo pago el flete podrían haber 5 documentos. Y si multiplicamos eso por 1000 camiones, por 10.000 camiones, o como en el caso de algunos clientes que ya llevamos 260 o 300.000 camiones pesados, pues son una millonada de documentos que no los está haciendo nadie. Los está haciendo automáticamente CheckScale. Bien, ¿qué pasa también con el flete de despacho? Lo mismo, puede pasar de que yo le pago el flete al cliente, entonces voy a tomar desde el pedido del cliente, en el pedido del cliente, los que son usuarios de ERP y esas saben que tenemos unas sucursales, ¿sí? Y esa sucursal o es la que se corresponde con el destino. Entonces ese destino y el origen me hacen una ruta y ya tengo el precio, lo organicé, lo pacté y perfectamente puedo hacer la entrada del servicio del transporte cuando ya esté efectuado. ¿Qué más pasa con esto de los fletes? Una muy especial, por ejemplo, en el agro se presenta mucho que, por ejemplo, el señor de arroz manda su camión. El flete del camión fueron 900.000 pesos. El sistema lo liquida y el agricultor me dice, páguele y me lo descuenta. ¿Sí? Entonces, en esos molinos hay caja, se le puede pagar al conductor, ya el documento de flete entró y luego envía un documento de cruce para descontárselo al proveedor porque quedamos en que, comillas, le prestábamos la plata. ¿Sí? Porque esta gente, digamos, en el campo, lo que es transportes, funcionan en efectivo. Así que eso también lo hace CheckScale, permitiendo que haya unos cuadres y unas liquidaciones muy especiales. Bien. Ahora, aquí una rutina muy sencilla. Se enturna, se hace un primer pesaje, se mira qué viene, se ve si vino a traer materias primas, a despachar o a qué, ¿no? Aquí, dependiendo del tipo de transacción, pues hay una orden de compra o un pedido del cliente, o se analiza esto, se pesa, se toma la muestra, luego se pueden registrar los análisis de laboratorio, se descarga. Aquí en el descarga importantísimo se define en cuál bodega se está descargando, o sea que la entrada cae a la bodega correcta, o a la bodega y a la ubicación de la bodega correcta de una vez. Incluso si esta materia prima va a ir al módulo de manufactura, el sistema CheckScale la lotea, él le pone el lote, ¿sí? Él le pone el lote, cosa que le podamos hacer trazabilidad interna a ese sistema de producción. Finalmente, pues el peso neto de liquidación hace que se imprima el tiquete con lo que estoy recibiendo
y al final de la quincena o de la semana o del día se hacen las liquidaciones acumuladas y envía las cuentas por pagar. Ese es en el caso de las entradas. Y en el caso de los despachos, pues tengo los pedidos, recibo el vehículo vacío, hago los cargues. Aquí hay un detalle interesante. El módulo ERP tiene un módulo que se llama planilla de cargue. Esta planilla de cargue es muy interesante. ¿Qué hace la planilla de cargue? Yo en una mula, por ejemplo, en un camión grande, yo puedo cargar 2 facturas, una remisión, un traslado y una devolución perfectamente. O puedo simplemente mandar 20 facturas porque el camión es un camión de distribución. Los productos en el ERP tienen unos pesos netos. Sí, pesos netos. Vamos a hablar, por ejemplo, de cemento o de arroz. Decimos el saco pesa 25 kilos netos, pero más el empaque, ¿sí?, de papel o de polipropileno trenzado, lo que sea, eso me da 25,4 kilos. O sea que 4 sacos no son 100 kilos, son 100 y pico de kilos. Entonces, cuando yo suba una factura que diga que estoy despachando 100 sacos de 25 kilos, el peso no van a ser 2,5 toneladas, va a ser bastante más por el empaque. Y eso le sumo las otras facturas que estoy subiendo al camión, me da un peso teórico de la carga. Ese peso teórico de la carga lo tiene el ERP cuando se hace la planilla de carga. Entonces, lo que puede hacer el sistema CheckScale es validar que el peso teórico sea cercano o esté en los rangos que también se configuran en el sistema del peso neto. Bien, estas son las situaciones de control. Ahora, veamos cómo se ve el aplicativo, porque eso es un tema muy importante. Juan, Sí. tenemos otra pregunta de Pedro Alexander Ortega. Nos dice si existen básculas que no son propias, ejemplo, puertos donde se recibe el material, ellos entregan su información de pesaje en el sistema, ¿hay forma de cargar esa información? Es decir, no solo básculas propias, sino controlar cuánto material recibe en puerto, es decir, un cargue de forma manual. Sí, claro. No necesariamente tenemos que estar conectados a la báscula. Por ejemplo, yo en este aplicativo, en este momento, no estoy conectado a ninguna báscula, así que puedo registrar el peso, digámoslo así. También se pueden hacer los cargues para hacer control desde archivos, pero en muchas ocasiones, y lo hemos logrado, se puede hacer que estas compañías, si me prestan ese servicio y me están cobrando por el servicio de pesaje o algo, me entreguen la información, o incluso podríamos poner un cliente del sistema CheckScale allá para que hagan los registros del pesaje. O sea, esas son oportunidades para poder obtener esos pesos en sitios donde no tengo control de la báscula, pero yo sí necesito la linealidad, necesito saber en el momento que ocurre o muy cercano a ese momento el peso. Bien, ¿está bien la respuesta, Pedro? A propósito, ¿de qué compañía nos acompañas? Dice que sí, que está súper claro y es de The Frontier Next, de la compañía Ok, muy bien. Frontier Next. De Frontier, muy bien. Entonces, miren, voy a mostrarles algo sobre la aplicación aquí, como solo para que la observemos un poco. Como podrán ver, pues tenemos sitios, presentaciones de la carga, procedencias de las muestras, rutas, los trailers, básculas de pesaje, ¿sí? Diversas situaciones de configuración, bonos. O sea, los negocios son bastante especiales. Análisis de laboratorio permite perfectamente crear análisis nuevos, darles los resultados, cómo se expresan, y puedo definirle incluso qué hago para hablar de un análisis de laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo decir aquí cuál es el rango inicial o final, cuál es la presentación de los resultados, etcétera, pero al producto, si yo tengo un producto en particular, yo puedo decirle cuáles análisis le aplican. Y miren, aquí, por ejemplo, ya la base de datos ha crecido con
centenares de tipos de análisis que ocurren en la industria, ¿sí? Y puedo entonces decirle para cada análisis qué hago si me está trayendo el producto por debajo de la base. Hablemos de lo más sencillo, la humedad o la impureza, que es una medición muy simple. Si yo digo que mi base de impureza es 4 y mi tope de impureza es 8. Entonces me aparecen ya 3 segmentos por debajo de la base, entre 0 y 4%, entre la base y el tope, entre el 4 y el 8%, y por encima del 8%. Para cada una de esas situaciones, yo puedo decirle qué hacer. Puedo aceptar, no aceptar. Puedo aceptar, no aceptar. Puedo calcular con fórmulas y las fórmulas las puedo crear. ¿Sí? Las fórmulas las puedo crear. Entonces, aquí yo puedo, con este tipo de situaciones, armar fórmulas que son la forma en que voy a afectar o el peso o el precio. ¿Bien? Ese es el contexto de configuraciones, pues, que es bastante fuerte, digámoslo así. Aquí puedo configurar las tramas de la báscula, por ejemplo, ¿sí? Las bodegas que manejo, las ubicaciones de bodega, esto lo puedo traer desde el ERP. Y ya hablando del negocio como tal, este en particular es un montaje orientado a aceite de palma. Vamos a observar cómo se ven los contratos. Por ejemplo, este es un contrato para este año de 2023, ¿sí? Que lo que me está diciendo es que esperamos que este proveedor nos traiga 191, 198, 154 toneladas. Están las toneladas mes con las que se está comprometiendo este proveedor. Y el sistema va controlando en esta misma pantalla cuánto está entregado y cuánto está pendiente. Esta situación, por ejemplo, es muy interesante porque si yo tengo que mantener bien aperado de producto, materia prima de la planta, pues voy a tener que estar muy pendiente de cómo fueron estas negociaciones, ¿sí? Y esas negociaciones se expresan en esto que llama condiciones de compra, ¿ya? Entonces les quiero contar, por ejemplo, que le podemos dar un bono especial de un porcentaje del valor si es que viene, si me cumple dentro del contrato. Y todo lo que me traiga por fuera del contrato, de pronto tiene un bono menor o mayor, eso nos podemos poner de acuerdo. También podemos definir bonos por calidad y si vamos a afectar por calidad lo recibido, ¿sí? Aquí vamos a inscribir las procedencias. Estas son las fincas. Entonces yo pongo la sucursal, el producto que me llega, a qué planta, o sea que puedo tener más de una planta recibiendo el producto, ¿sí? Puedo manejar cuál es el bono con contrato, cuál es el bono sin contrato, qué distancia en kilómetros hay de la planta a la finca. Es un dato relevante porque a veces hay subsidio de transporte también. Tiene que ver con esta situación, ¿sí? Y aquí, entonces, de acuerdo con esa distancia, le podemos dar unos subsidios. Como están viendo, son cantidades de situaciones que están personalizadas para el sector, ¿sí? Y que ya están resueltos para muchísimos de los sectores, o varios de los sectores importantes, y algunos de los que ya están, aplican para esos otros negocios. Bien, aquí vimos, pues, esto es el acuerdo de precios. Luego viene la entrada, bueno, luego viene el enturne, digámoslo así. Aquí en el enturne, alguien en la portería recibe el vehículo, ¿a qué viene? Una entrada, por ejemplo. ¿Qué evento viene? No, pues viene a traernos fruto. Entonces nos pregunta sobre el vehículo, el remolque, la empresa transportadora, de qué cliente o qué producto el que trae. Y aquí fácilmente se pueden hacer las búsquedas, pues, o sea, es sumamente sencillo. Pero de aquí escribo cualquier cosa y él me encuentra rápidamente. La usabilidad es muy, muy sencilla, la verdad, muy sencilla. Luego viene el análisis de laboratorio, ¿sí? Entonces, busco esa entrada. Aquí yo puedo decirle nuevo, buscar. Y entonces están las entradas que ya, por ejemplo, han sido enviadas al ERP o no han sido enviadas al ERP o le faltan datos. Por ejemplo, a esta le faltan datos. Vino este vehículo, una entrada de fruto.
Y aquí el sistema me permite entonces hacer los registros de laboratorio. Esta parte, por los controles de roles, pues lo harían las personas de laboratorio, ¿sí? Aquí vemos, estos son los análisis típicos que se le hacen al fruto de palma, pero son configurables, son distintos en café, son distintos en arroz. En café tenemos, por ejemplo, que hay una muy importante que es el rendimiento, que es el que me dice desde el café pergamino cuánto porcentaje me va a dar de excelso, cuánto de pasilla y cuánto va a ser de ripio, ¿bien? O de desperdicio. Otros análisis como la calidad misma o los certificados o los bonos por certificados también se pueden controlar. Aquí se coloca el resultado, algunos son obligatorios, otros son calculados, algunos son opcionales, todo eso se configura dependiendo del producto que se va a recibir, ¿bien? Y ese más o menos es el contexto de manejo. ¿Qué información se obtiene al final del ejercicio? Entonces voy a mostrarles por aquí, por ejemplo. Este es un modelo de los reportes. Por ejemplo, es una entrada de arroz paddy de un cliente, ¿sí? Aquí tenemos los números de documentos, aquí vemos la planta en la que lo recibió, esto es por año, en el Casanare. A qué hora se entró, a qué hora salió el vehículo, quién era el agricultor, cuál es el NID del agricultor, qué producto me trajo, el neto de liquidación, que miren que no necesariamente es igual, eran, por ejemplo, en el caso de este vehículo eran 21.800 kilos y con las afectaciones resultaron 21.517, porque parece aquí que la humedad está como alta, 25.5, digámoslo así, ¿no? Y el grano partido está relativamente alto. Con esto y las fórmulas, pues me afecta el peso recibido, tengo unos valores negociados, me da un valor de la compra, ¿sí? Y aquí estoy, este señor no pagó descargue, por ejemplo, o paga descargue, no tiene flete, o si tiene flete, dependiendo del negocio. Eso es información en línea y información histórica que sirve para muchísimas situaciones donde se van resolviendo los asuntos. Bien. Esto es, en términos generales, lo que es el sistema CSA Check Scale. Estamos pues prestos a colaborar o aportarles en lo que necesiten. Nosotros podemos, a través de esto que ya se tiene, hacer alguna customización adicional si se llegase a requerir. Sin embargo, ya el sistema prevé muchísimas de las situaciones que se necesitan en una báscula industrial o agroindustrial. Algo que no conté es que podemos despachar y casi que facturar a granel. En el caso de aceite, por ejemplo, el despacho es a granel en carrotanques. En el despacho podemos colocar los sellos y asociárselos a ese despacho, unos sellos que se colocan en las tapas por donde se carga el carrotanque para evitar que en el camino alguien lo rompa o que estemos seguros que se manda sellado y se recibe sellado en el cliente. Y enviarle los documentos al cliente y desde el mismo pesaje hacer la remisión para que simplemente en la gente de facturación cierra la factura y se la entrega al cliente cuando el cliente acepte la carga. Entonces, en el caso de despacho podemos hacerlo facturándolo o si es producto envasado, como lo comentábamos hace rato, controlando que el peso se parezca al del cargue del ERP. Bien, esa es como toda la información que teníamos por darles el día de hoy. Quisiera saber si tenemos más preguntas. Sí, Pedro nos comenta que esos registros de laboratorio se pueden cargar a través de un masivo. Nosotros la calidad la tenemos tercerizada, pero si nos entregan los análisis, lo que sucede es que no se puede registrar uno a uno por tiempos. Eso nos dice Pedro. No hay problema, no hay problema, se pueden hacer cargos masivos. Son asuntos de automatización que en la implementación resulten, ¿sí? En otros negocios tenemos cargues masivos de ruta, de tarifas inclusive, porque cuando trazamos esas cosas, entonces la respuesta para Pedro es que sí, que claro, con mucho gusto podemos trabajar de que esos resultados de laboratorio te los registren, te lo manden en un plano. Obviamente tendríamos que
que mandar la modalidad para que sea una carga muy sencilla desde un Excel, ¿sí? Lo importante es que los resultados de laboratorio acá ya se tienen, los análisis, los productos y los posibles datos. Entonces, ¿se cargarían por un plano? No, no hay problema con eso, Pedro. Listo. Aparte de Pedro, no, él nos dice que claro que sí, todo correcto. No tenemos más preguntas. Ok, No sé si muy alguien más bien. tenga alguna otra duda, pero si no, ya estaríamos. Ok, ok. Bueno, no, muchísimas gracias por la atención. Espero pues que esta información es muy valiosa. Tengo que decirlo, y es que si esa ERP, al menos en el mercado regional, es la única ERP que tiene un módulo de báscula con estas condiciones, que además registra laboratorios y etcétera. Todas las ERP demás pues usan terceros o usan otras conexiones. Y esto aquí estamos en línea con el ERP directamente. Hace parte de la suite, mejor dicho. Inclusive lo pueden ver en el medio ambiente o que propone CIESA para los clientes. Y quedo pues a la expectativa. Pedro, que lo vi muy interesado, pues que nos contacte con muchísimo gusto. Podemos terminar de hacerle unas presentaciones más orientadas. Y a todo el que tenga algún cuestionamiento, pues ahí están los correos y estamos atentos a atenderlos. Y muchas gracias por el rato. Agradecerle a usted por su valioso tiempo y a todos los asistentes. Sin ustedes esto no sería posible. Recordarles que este webinar lo vamos a subir a nuestras redes, va a estar disponible, anunciaremos pues cuando ya esté disponible en la página de YouTube y en la página web. A través de nuestro Instagram estaremos avisando cuando ya lo puedan ver. Y nada, muchas gracias a todos. Eh, Eso es todo. Gracias. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Luego, gracias. Salud. CIESA. Juntos, más simple.